¿Qué une un 14 de enero a estos grandes artistas para mí, de los tres que más marcaron la historia de la música, y específicamente son tres artistas que admiro mucho: David Bowie, Dave Grohl y Sex Pistols? Sí, la fecha, el 14 de enero, los une, porque hay no uno por cada uno, sino hay dos elementos, podríamos decir, cronológicos en esta fecha que unen a David Bowie, o que lo tienen atado a un sentimiento, como cantaría Miguel Mateos: Dave Grohl y Sex Pistols. Arrancamos por David Bowie. El 14 de enero de 1966, hace exactamente 60 años, David Robert Jones se convirtió oficialmente en David Bowie. Aparecía ya con ese nombre que lo marcaría para siempre, obviamente, porque si uno dice David Jones, tal vez lo asocia los más veteranos y por ahí fanáticos del beat y la música de los 60 con el frontman de los Monkees, que tiene mucho que ver con David Bowie, pero no lo asociaría con David Bowie. También está relacionado con un disco de David Bowie. Dave Grohl nació un día como hoy, y los Sex Pistols un día como hoy de 1978, daban su último show, volvieron en el 96, ahora hay esta versión con Frank Carter, no son los Sex Pistols. La historia se termina el 14 de enero de 1978. Lo demás, sí, reuniones, remakes, revival, lo que sea, pero no son los Sex Pistols para mí, muy tajante. En el caso de David Bowie, el nombre, justamente, o el apellido, mejor dicho, proviene de Ken Pitt, que fue su primer manager, quien le sugirió que cambiara justamente el nombre. Y este libro, David Bowie, una extraña fascinación, de David Buckley, o Buckley, es muy bueno. Ya hablé mucho de Bowie, lo nombré mucho a este libro, y siempre, de acuerdo a las efemérides bowianas o de Bowie, siempre aparece algo para destacar, porque yo creo que es la biografía, podríamos decir, oficial. Dice: la primera recomendación de Ken Pitt cuando conoció a su joven discípulo fue que se cambiara de nombre. De hecho, no fue ese el primer cambio de nombre para el cantante novato, para David. En 1963, en su primera banda, los Conrads, con K, Dave Jones adoptó el nombre artístico de Dave Shea. O sea que David Bowie se llamaba Dave Shea cuando tenía 16 años en los Conrad. Imagínense si hubiera quedado Dave Shea. Pero en ese momento un cambio de nombre era algo más que una prioridad. El cantante británico David Jones ya había superado sus 15 minutos de fama como un cuarto de los Monkees, o sea, formando parte de los Monkees, que era como no la copia, pero era una imitación de los Beatles. Vean el capítulo de Marge cuando lo pinta a Ringo Starr y recibe la respuesta de Ringo 3 décadas después. Bueno, se habla mucho de los Monkees en ese capítulo de Los Simpsons. Dice: la primera banda adolescente de Monkees que irrumpió casi exclusivamente a través de la televisión. Se eligió Bowie por el cuchillo así llamado. Jim Bowie fue un aventurero tejano fallecido en el Álamo en 1836 que llevaba un cuchillo afilado por los dos lados. La explicación de Bowie sobre la elección de este nombre es de lo más ambigua, viniendo del Duque Blanco, obvio, es una obviedad, valga la redundancia. En los 70, Bowie proclamó que el cuchillo evocaba el deseo de cortar mentiras para revelar verdades ocultas. Un comentario no exento de ironía si se considera la capacidad de Bowie para la farsa. Mientras que en una entrevista reciente, este libro es de los 90, en Radio 1 o Radio One, dijo que le gustaban las connotaciones de una hoja afilada por ambos lados, signo de toda clase de ambigüedades. O sea, lo que prevalece es la ambigüedad en la elección del nombre o apellido artístico de David. Así, el nombre Bowie expresaba la quintaesencia del personaje: engaño, ambivalencia, pluralismo, sin un centro fijo ni una creencia esencial. Bueno, así dice, pues, en enero de 1966, el 14 de enero para ser más específico,
David Jones se convirtió en David Bowie. Sin embargo, el cambio no se formalizó mediante escritura legal, por lo que David Bowie no es más que el nombre artístico de David Jones o David Robert Jones. Toda la documentación contractual, administrativa y financiera se ha dirigido siempre a David Robert Jones hasta hoy. David Bowie fue el primer alter ego del cantante. Bueno, ahí viene el nombre. Como decía, no lo cambió. El que sí creo que lo cambió fue Alice Cooper, que no es más Vincent Fournier, ya figura como Alice Cooper. Y el que sí posta a posta lo cambió es Steven Talarico, que es conocido como Steven Tyler. Se ve que no le gustaba mucho el apellido al frontman de Aerosmith, de ascendencia italiana. Lo cambió por Tyler. Y bueno, en el caso de Bowie no. Pero si alguna vez alguien le habrá dicho David Jones, capaz que no se daba vuelta. Así que hoy se cumplen 60 años de que este personaje clave en la historia del rock cambiaba su nombre, y a su vez, en 1977, 11 años después de pasar a ser David Bowie, y hoy se están cumpliendo 49 años de la publicación de Low, uno de los clásicos del Duque Blanco, un 10º disco en su carrera, el de la trilogía alemana, junto a Tony Visconti y el gran Brian Eno. Se están cumpliendo 49 años de un disco crucial en donde Bowie experimentó y bueno, se fue a la Alemania Oriental a generar estos discos, que específicamente el Low es el que hoy se conmemora un aniversario. David Bowie además tiene mucho que ver con las otras dos efemérides, David Eric Grohl y Sex Pistols. Dave Grohl nació un día como hoy, o sea, está cumpliendo 57 años. Nació un día después que Fernando Ruiz Díaz de Catupecu Machu, que ayer hizo un video especial, te recomiendo verlo. Un día después, o sea, cuando Fernando Ruiz Díaz cumplía cumplía un día de vida, nacía David Eric Grohl en Warren, Ohio, que no necesita mucha presentación, obviamente. Acá está, bueno, Nirvana, para mí el punto culminante. Yo sé que me van a decir Foo Fighters, para mí Nirvana es el punto culminante de Dave Grohl. Incluso a mí me gusta más la participación de Dave Grohl en Queen of the Stone Age y en Them Crooked Vultures, junto a John Paul Jones y de Zeppelin y el gran Josh Homme, se pronuncia así, Homme. Me encanta todo lo que hace Josh Homme. Y de hecho, bueno, se cumplen 10 años de Post-Pop Depression. Para mí, discazo de Iggy Pop, amigazo de David Bowie, que voy a hacer un especial, obviamente. Pero bueno, también estaba muy bueno el proyecto Pro Boat que hizo Dave Grohl, mostrando su costado metalero, en el que unió a, creo que era Mantas o Cronos de Venom, al gran Lemmy Kilmister. También estaba King Diamond. Hizo una mezcolanza hermosa. Y bueno, todos los conocimos a partir de Nirvana. De Nirvana nació un día como hoy, un 14 de enero de 1969, como decían Warren. Él comenzó tocando en bandas, siendo pibe, pendex, adolescente, en bandas hardcore, fundamentalmente punk hardcore. Estaba ahí muy como efervescente esa movida tremenda que marcó a fuego el punk y el hardcore a nivel mundial. Bueno, en los 80, Minor Threat, Bad Brains, Black Flag, Cro-Max, Circle Jerks, The Adolescents, bueno, tantas grandes bandas, bueno, los Misfits, que vienen más de fines de los 70. Y bueno, Dave Grohl tocaba en Scream, una banda hardcore punk que tenía su relativo éxito, pero no tanto. Se hizo muy amigo de Buzz Osborne, ese gran músico, el frontman de Melvin. Se hizo muy amigo y a través de él se enteró, porque bueno, Buzz Osborne, amigo, muy amigo de Cobain, fundamentalmente de Cobain y de Novoselic, se había enterado que Chad Channing, el batero de Nirvana, se había ido, estaba vacante el puesto, y le avisó a Dave Grohl, le dijo, che, mirá que el puesto, pues ya Nirvana era como que, si bien no se esperaba que tuviera el éxito que tuvo con Nevermind, porque ni ellos se lo esperaban, ni la discográfica, ni nadie, pero ya se estaba haciendo un nombre en la escena de Seattle que estaba a punto de explotar. Recomiendo el documental Hype, búsquenlo en YouTube, que cuenta la historia
del grunge y lo que era Seattle antes de la explosión punk, del año 96. Es muy, muy, muy bueno. Y ahí justamente a través de ese aviso de Buzz Osborne se presenta Grohl, queda como baterista y bueno, ya todos sabemos qué pasó. Tras la partida, la ida del gran Kurt Cobain en el 94 y luego un momento de depresión lógico, Dave Grohl comienza a grabar cosas que tenía, que nunca, en alguna entrevista dijo que eran cosas que él tal vez hubiera acercado a Nirvana, pero bueno, nunca se va a saber eso, ya está. Y bueno, se encargó de todos los instrumentos y grabó el primer disco de Foo Fighters en el 95, el año pasado se cumplieron 30 años, también te recomiendo ir a ver el video que hice por ese gran disco de Foo Fighters, y bueno, la historia ya es muy conocida, hace poquito leí que es el tercer batero más rico, todas esas estupideces que bueno, como diría el Daddy Brieva, son boludeces que suman. Pero bueno, detrás de Ringo y Phil Collins es el tercer baterista más rico del rock y demás. Pero bueno, hoy está cumpliendo 57 años Dave Grohl y un 14 de enero de 1978 se daba el último show de Sex Pistols como tal, como decía, hubo reuniones, una reunión en el 96, esta de ahora con Frank Carter, para mí no tiene el espíritu de Sex Pistols, la banda que con un disco marcó a fuego y rompió todo el rock. Para mí este disco, creo, bueno, en realidad este es un compilado, pero Nevermind the Bollocks para mí es el disco crucial en la historia del rock, el más importante, y como decía, con un solo disco, bueno, destrozó todo el mainstream, los artistas a las estrellas y demás, y como decía, con un solo disco, nada más, rebeldía juvenil como nunca se había visto, y la generación de un movimiento realmente explosivo. El 14 de enero de 1978, bueno, había comenzado unos días antes una gira muy rara de los Pistols, porque el sello quería que vaya a tocar al Madison Square Garden y demás, y este señor, Malcolm McLaren, dijo, no, vamos a hacer shows en lugares, qué sé yo, de vaqueros, ir a provocar directamente. No fueron a lugares seguros, sino a lugares en donde iban totalmente de visitantes. Recomiendo este libro, God Save the King, de Gustavo Bove. Es una gran entrevista del periodista Gustavo Bove a Malcolm McLaren en el año 2008. Muy interesante, que vino a una muestra y bueno, todo lo que cuenta Malcolm McLaren es oro puro. Y bueno, y ahí justamente cuenta cómo ideó esa gira tan loca y tan Sex Pistols, obviamente, de ir a tocar a lugares en donde lo iban a sacar. Bueno, cuenta acá que en uno de los lugares que tocaron en Texas, si no me equivoco, que había vaqueros que lo insultaban, le tiraban latas de cerveza, le tiraban hamburguesas. O sea, fue un clima realmente hostil. Y ahí, justamente, los Sex Pistols, un día como hoy, en el Winterland Ballroom, como se pronuncie, de San Francisco, dan su último show. Estaban haciendo un bis que era de No Fun, una de las grandes influencias de los Pistols, que fue justamente Iggy Pop y los Stooges. Y ahí, bueno, se estaba armando una gresca terrible y demás, y le tiraron algo, le tiraron creo que una lata de cerveza a Lydon, y ahí se pudrió, se arrodilló y dijo, ¿alguna vez tuvieron la sensación de que fueron engañados? Un clásico. Y dejó el micrófono y se fue. Y ahí se separó la banda, obviamente no un comunicado, se separa, no. Cada uno se fue para su lado. La idea de Malcolm McLaren era continuar con los Pistols, con Sid Vicious, que no cantaba mal, que podía cantar la guía telefónica de manera espectacular, decía justamente Malcolm McLaren en este libro. Pero bueno, ahí se separaron, como decía, hubo un intento de reeditarlo o de
reformular a los Pistols sin John Lydon y no tiene sentido. Lo mismo que esta versión con Frank Carter, todo bien, pero no es lo mismo, está bien, yo seré un viejo, a mí me gustan los Pistols con John Lydon, y entre los Pistols y Peel yo voy a ver a Peel, obviamente. Pero bueno, son cuestiones, son obviamente todo es discutible y obvio, como toda opinión es subjetiva. 5.000 asistentes fueron al Winterland Ballroom de San Francisco y ahí quedó patentado, quedó firme el último show real de los Sex Pistols y la disolución que después salió por los diarios y demás. Ya Sid Vicious estaba absolutamente arruinado por sus adicciones y bueno, apareció en un estado deplorable para hacer el show, teniendo en cuenta también que no sabía tocar el bajo, así que bueno, fue un cúmulo de cosas que hicieron explotar definitivamente el universo Pistols, que nunca fue color de rosa o fue un cuento de hadas, todo lo contrario, pues decía justamente Malcolm McLaren que los Sex Pistols era la única banda que todo el mundo quería pegar, escupir, agredir, generaba eso. Y acá está la conexión Bowie, justamente. Quería hacer la conexión Bowie con el gran Dave Grohl y los grandísimos Sex Pistols. Bueno, con Dave Grohl, cuando Dave Grohl cumplía 3 años, cuando Dave Grohl nacía, hacía 3 años que David Bowie ya llevaba ese nombre. Y cuando Sex Pistols daban su último show, Dave Grohl estaba cumpliendo 9 años y David Bowie hacía 12 que ya era conocido como David Bowie. Bueno, y la conexión delirada, como diría la cruda, la conexión con Nirvana y con Dave Grohl siempre lo nombró como influencia, pero bueno, The Man Who Sold the World, tema tal vez no tan conocido de Bowie, fue popularizado por Nirvana en el Unplugged. Yo, por ejemplo, conocí primero la versión de Nirvana y después me fui, gracias a esa versión de Nirvana, a la original de David Bowie. Y con los Sex Pistols hubo algo muy gracioso que está contado acá en este libro, que lo vuelvo a recomendar, God Save the King, de Gustavo Bove. Malcolm McLaren contaba que, y creo que también aparece en la serie Pistol, véanla, está en Disney, Star Plus, muy buena, a pesar de las críticas de John Lydon. Steve Jones y Paul Cook, que fueron los creadores, con Steve Jones como cabeza craneadora fundamental de los Pistols, eran delincuentes juveniles, como decía Malcolm McLaren, y robaban equipos de artistas que iban a tocar a la zona de Londres por donde vivían. Por ejemplo, le robaron equipos a Brian Ferry y a uno de los que le robaron fue justamente a David Bowie. O sea que la conexión Sex Pistols y David Bowie, además de la admiración que sentían, porque Bowie era de los pocos músicos respetados por la hostil comunidad punk británica, además, o lo más bizarro, loco, es que Steve Jones y Paul Cook le robaron equipamiento musical a David Bowie para ir armando lo que fue la primigenia versión o encarnación de los Sex Pistols. Bueno, ¿cuál de estos artistas te marcó más? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cómo los descubriste? ¿Hay alguna conexión más que haya entre Dave Grohl, Sex Pistols y David Bowie? Bueno, lo espero en tus comentarios, obviamente, comentarios que siempre valoro, aprecio y agradezco muchísimo. Ya que estás, te suscribís y ya estamos llegando, bueno, faltan poco más de 120 y pico suscriptores para llegar a los 1000 y de paso dejás un me gusta. Pero ¿sabías que el 14 de enero une a David Bowie? Porque en 1966 pasó a llamarse como todo el mundo lo conoce y lo conocerá por siempre. Y en 1977 publicaba su disco Low. En 1969 nacía Dave Grohl. Y en 1978 los Pistols daban su caótico último show en San Francisco, Estados Unidos. ¿Lo sabías a todo esto o no?